Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un tema clínico que es denso, pero, híjole, es absolutamente fundamental: el VIH y el SIDA. Así es, y para esta exploración tenemos sobre la mesa dos documentos que son muy distintos, pero se complementan perfecto. Exacto. Por un lado, un algoritmo clínico súper práctico, muy directo, pensado para médicos residentes que se enfrentan a un caso agudo. Y por otro, tenemos la transcripción de un seminario que es mucho más detallado, que desglosa todo el manejo desde cero. Justo. Nuestra misión es, pues, conectar los puntos entre estos dos materiales, para construir una guía clara desde a quién y cómo hacerle una prueba hasta cómo es vivir con VIH hoy en día. A ver, vamos a desglosar todo esto. Empecemos por lo más básico, la pregunta que plantea el seminario: ¿a quién se le debería hacer una prueba de VIH? Y la respuesta, la verdad, a mí me sorprendió. No es lo que uno esperaría. Grandes avenidas, ¿no? Ok. La primera es el tamizaje o screening en la población general. Y aquí es donde está el gran cambio de paradigma. La recomendación de las guías actuales es que toda persona mayor de 15 años se haga la prueba. A ver, espera. ¿Toda persona? Toda persona. Ese es un giro de 180 grados, porque históricamente siempre se hablaba de grupos de riesgo, una idea que, seamos sinceros, siempre cargó con un estigma tremendo. Exactamente. O sea, lo que me dices es que la estrategia ahora es normalizarlo por completo, tratarlo como si fuera, no sé, un análisis de colesterol. Justo, esa es la idea, quitarle el estigma y la excepcionalidad. El seminario lo pone en perspectiva con el costo. En el contexto de Chile, que es de donde vienen los datos, una prueba de ELISA cuesta entre 3,000 y 5,000 pesos chilenos. Y para darnos una idea para quienes no estamos en Chile, ¿qué te compras con eso? ¿Un par de cafés? Justo eso, un par de cafés de especialidad o un boleto para el cine. Es bastante más barato que, por ejemplo, una prueba de vitamina D. Claro. La idea es que sea tan rutinario y tan accesible que nadie dude en hacérselo, que sea parte de un chequeo general y ya está. Entendido. Esa es la primera avenida, la del tamizaje universal. ¿Y la segunda? La segunda es cuando ya hay una sospecha clínica, cuando hay síntomas. Ajá. Y aquí la lista que da el seminario pues es abrumadora. Va desde un síndrome mononucleósico, que es básicamente una gripe muy intensa con ganglios, hasta diarrea crónica, tuberculosis, cualquier tipo de linfoma, una enfermedad renal. O sea, básicamente el VIH es el gran imitador, que si eres médico internista y tienes un paciente con un cuadro clínico que no te cuadra, El VIH tiene que estar sí o sí en tu lista. en la lista de diagnósticos diferenciales. Precisamente. El punto clave del seminario es ese. El VIH es un diagnóstico diferencial de casi toda la medicina interna, desde cardiología hasta neurología. Cualquier cuadro clínico prolongado y sin explicación podría tener al VIH como causa de fondo. La recomendación es, ante la duda, haz la prueba. Exacto. Así de simple y potente. Ok, clarísimo. Ya sea por tamizaje o por sospecha, decidimos hacer la prueba. Ahora, ¿cuál pedimos? Porque el seminario es súper específico en que no todos los exámenes son iguales. Para nada. Aquí la estrella indiscutible es el test de ELISA de cuarta generación. ¿Cuarta generación? Sí, y su gran ventaja, lo que lo hace tan bueno, es que busca dos cosas a la vez. Los anticuerpos que nuestro cuerpo genera contra el virus. Y una parte del virus mismo, ¿no? Un antígeno. Justo, un antígeno llamado proteína P24. A ver, para que quede claro, la ventaja de esto es que acorta el famoso periodo de ventana, ¿cierto? Porque puede detectar directamente al invasor, a la P24, sin esperar a que nuestro cuerpo monte toda la respuesta defensiva. Diste en el clavo. Eso reduce el periodo de ventana a tan solo 10 o 14 días. Es increíblemente rápido. Además, su sensibilidad y especificidad son altísimas, ¿Qué tan altas? superiores al 99%. Es una prueba excelente, de verdad. Y aquí es donde el seminario se pone casi como una telenovela con una anécdota que, bueno, subraya la importancia de la comunicación. Porque una cosa es el resultado técnico y otra es cómo se lo dices a una persona. Híjole, es que este punto es crucial y puede cambiar una vida. Un resultado de ELISA que dice reactivo no es un diagnóstico final, es una señal de alerta. Es un quizá. Es un quizá.
En el sistema chileno que describen, esa muestra se tiene que enviar al Instituto de Salud Pública, el ISP, para pruebas confirmatorias. Y el seminario cuenta la historia de un médico que con el ELISA reactivo en mano le dijo a su paciente: «Usted tiene VIH». Así, directo. No me digas. El paciente se fue a casa y soltó la bomba. Peor, pensando que su vida había cambiado para siempre, le confesó a su esposa una infidelidad de hacía 15 años, asumiendo que de ahí venía la infección. Ay, no. Se armó un drama familiar monumental. ¿Qué momento? ¿Y al final qué pasó? Al final, llegó el resultado de la prueba confirmatoria del ISP y era un falso positivo. No puede ser. Imagínate el desastre que se armó por no usar las palabras correctas. El discurso correcto siempre debe ser: el primer examen salió reactivo, lo que significa que necesitamos esperar una confirmación. Todavía no tenemos un diagnóstico. Esa pequeña diferencia semántica lo es todo. Todo. Vaya historia. Ahora, mucha gente, sobre todo por la pandemia, está familiarizada con la prueba de PCR o carga viral. ¿Por qué no se usa esa de entrada, si es tan sensible? Excelente pregunta. Y la clave es entender su función y su costo. Como bien dice el seminario, la carga viral es muy cara. Mencionan hasta 250,000 pesos chilenos. Que eso ya no son un par de cafés. ¿De qué hablamos? El equivalente a un smartphone de gama media. Exacto. Es una suma considerable. Y su uso principal no es para el diagnóstico inicial. Ah, ok. Es para el seguimiento de pacientes que ya están en tratamiento. Sirve para medir la cantidad de virus en la sangre y ver si la terapia funciona. Entiendo. ¿Hay alguna excepción? Sí, la única es en casos de una infección muy aguda, la primoinfección, donde un infectólogo podría usarla para acelerar el diagnóstico en alguien con muchos síntomas. Pero es la excepción. Y para cerrar este capítulo de diagnóstico, también se mencionan los test rápidos y los autotests. Correcto. El test rápido es el que se usa en campañas de salud pública. Te da un resultado en 15 minutos, es muy útil. Pero Pero es un poquito menos preciso que el ELISA y siempre, sin excepción, requiere una prueba de confirmación en laboratorio. ¿y el autotest? El autotest, que se compra en farmacias, tiene un objetivo social muy importante: eliminar la barrera del estigma, del miedo a que te vean en una clínica. Permite que alguien se haga la prueba en la privacidad de su casa. Si sale positivo, claro, el siguiente paso es ir con un médico para la confirmación formal. Entendido. Eso cubre el diagnóstico en un entorno más, digamos, controlado. Pero ¿qué pasa cuando la situación es mucho más dramática? El otro documento, el algoritmo clínico, se enfoca justo en eso. El paciente que llega a urgencias grave, enfermo, quizá con una infección oportunista. ¿Cómo se aborda? El algoritmo es muy metódico. Está pensado para no cometer errores en una situación de alta presión. Lo primero, siempre, es la estabilización. El famoso ABC de la reanimación. Exacto. Una vez que el paciente está estable, el diagnóstico se dirige según los síntomas. Si el problema es respiratorio, con mucha falta de aire, la sospecha principal es una neumonía por un hongo llamado Pneumocystis jirovecii, PJP. ¿Y qué se pide ahí? Se pide una radiografía de tórax y un análisis de sangre llamado LDH, que suele estar muy elevado. Ok, eso para lo respiratorio. Pero si llega con síntomas neurológicos, un dolor de cabeza terrible, convulsiones, mi primer instinto sería hacer una punción lumbar. ¿Es eso lo que indica el algoritmo? Es una excelente deducción, pero el algoritmo aquí tiene una regla de oro que es inquebrantable. A ver. Debes hacer una imagen cerebral, una tomografía o una resonancia antes de la punción lumbar. Antes. ¿Por qué? Porque en un paciente con VIH y un sistema inmune muy debilitado, pueden existir lesiones que ocupan espacio en el cráneo, como un absceso por toxoplasmosis. Si haces una punción en esas condiciones, puedes causar una herniación cerebral. Que es catastrófico. Exacto. Entonces, primero la imagen para descartar eso y luego, si es seguro, la punción. Híjole, qué importante ese detalle. Y aquí es donde el algoritmo se pone súper práctico con lo que llama banderas rojas. Puntos de no te puedes equivocar en esto. Justo, son 4 escenarios de emergencia absoluta. El primero es la hipoxemia severa por PGP. Si la presión de oxígeno en la sangre del paciente es menor a 70, es obligatorio dar corticoides antes de empezar el antibiótico.
Antes. Sí, para prevenir una reacción inflamatoria masiva en los pulmones cuando los bichos empiezan a morir, una reacción que puede ser fatal. Ok, primera bandera roja. La segunda. La segunda tiene que ver con esa punción lumbar que mencionabas. Es la hipertensión endocraniana por criptococo, otro hongo. Ok. Si al hacer la punción mides la presión y está muy alta, no basta con tomar la muestra. Hay que hacer punciones evacuadoras diarias para sacar líquido y aliviar esa presión mortal sobre el cerebro. Es un tratamiento mecánico, vaya. Totalmente. La tercera tiene un nombre casi de película. Sí, es un hallazgo en el fondo de ojo descrito como de queso y tomate. Espera, queso y tomate. ¿En serio? Suena a que estaban pidiendo una pizza, no describiendo una retina. Suena a broma, pero es la descripción clásica y todo oftalmólogo la conoce. Se ven lesiones amarillentas, el queso, con hemorragias, el tomate. ¿Y qué significa? Significa una retinitis por citomegavirus, o CMV, y es una emergencia oftalmológica absoluta. Si no se trata ya, puede causar ceguera irreversible en días. Impresionante. ¿Y la cuarta bandera? La cuarta es una reacción a un fármaco, el abacavir. Si un paciente empieza a tomarlo y a los días presenta un sarpullido con fiebre, es una emergencia. ¿Por qué? Se debe a una reacción de hipersensibilidad grave que ocurre en personas con un marcador genético específico, el HLA-5701. Por eso hoy, antes de recetar abacavir, es obligatorio hacer la prueba para ese marcador. Impresionante la precisión que se necesita. Ahora, una vez que el paciente está estable, o si se diagnosticó de forma ambulatoria, ¿qué sigue? La lógica moderna diría, encontramos el virus, ataquémoslo ya. Esa es la regla general actual, el famoso Test and Treat. Diagnosticar e iniciar la terapia antirretroviral, la TARF, lo antes posible. Pero hay un pero, ¿no? Hay un pero. El algoritmo es muy claro en que hay 3 excepciones críticas a esta regla, justo las que llevan a un paciente a urgencias. Son la meningitis por tuberculosis, la meningitis por criptococo y la retinitis por CMV. En esos 3 casos, iniciar la TARF de inmediato es contraproducente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa un fenómeno llamado síndrome de reconstitución inmune, o IRIS. Iris. Imagina que el sistema inmune del paciente está dormido, si le das la TARF, despierta de golpe, ve la infección masiva y monta una respuesta inflamatoria tan brutal que termina causando más daño que la propia infección. Es como despertar a un gigante dormido en una tienda de porcelana. Exactamente esa es la analogía. En esos casos, se trata primero la infección oportunista unas semanas y, ya que esté controlada, se inicia la TARF. Qué delicado equilibrio. Y una vez que se inicia el tratamiento, el pronóstico cambia radicalmente. Esto es algo que el seminario deja muy claro. Absolutamente. Es un cambio de la noche al día. El tratamiento, como explican en el contexto chileno, está cubierto por garantías estatales. Es gratuito. Pero el dato más impactante es sobre la esperanza de vida. Sí, esto a mí me voló la cabeza. La esperanza de vida de una persona con VIH en tratamiento es la misma que la de la población general. O incluso, según algunos estudios que menciona el seminario, ligeramente mayor. A ver, eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿No podría ser un sesgo de selección? O sea, la gente que se adhiere a un tratamiento crónico quizá es, por naturaleza, más cuidadosa con su salud en general. Es una objeción muy válida y se debate. Sin embargo, la teoría principal que se maneja y que exponen las fuentes es que estas personas se convierten en una población cautiva del sistema de salud. En el buen sentido. En el buen sentido, claro. Tienen chequeos obligatorios cada 6 meses. Esto permite detectar muy temprano otras enfermedades no relacionadas con el VIH. Como hipertensión, colesterol. Exacto, colesterol alto, ciertos tipos de cáncer. Es un efecto secundario positivo de ese seguimiento tan riguroso. Tiene todo el sentido. Y por supuesto, está el concepto que ha revolucionado todo. Indetectable es intransmisible. Significa que una persona con carga viral indetectable, gracias al tratamiento, no transmite el virus por vía sexual. ¿El riesgo es? Cero. Esto ha sido un cambio de paradigma total que ha ayudado a desmantelar el estigma y ha mejorado inmensamente la calidad de vida. En resumen, hemos recorrido un camino increíble. Pasamos de ver el VIH como una sentencia de muerte en los 80s a una condición crónica manejable muy parecida a la diabetes, ¿no?
Totalmente. La clave, según estas fuentes, está en una cascada de acciones. El diagnóstico temprano, una comunicación empática y precisa. Y un tratamiento que no solo controla el virus, sino que permite una vida plena, larga y sin miedo a transmitirlo. Lo que nos lleva a una última reflexión que se desprende de los materiales. Ambas fuentes mencionan, aunque sea de pasada, la existencia de la profilaxis preexposición, la PrEP. La pastilla que previene. Exacto, un tratamiento que una persona sin VIH puede tomar para prevenir la infección con una eficacia superior al 99%. Entonces, si ya tenemos las herramientas para tratar la enfermedad hasta hacerla intransmisible y también para prevenirla casi por completo, La pregunta es otra. la pregunta es otra. El mayor desafío que nos queda en la lucha contra el VIH ya no es científico, sino más bien logístico, social, educativo y de acceso a la prevención.